A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, un especial saludo para todos. Este es un nuevo especial podcast que traemos desde Onda Digital U, emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Medellín. Y bueno, sí que es un gran especial porque celebramos la 10ª edición del Día Mundial de la Radio, fecha que conmemoramos los 13 de febrero. Nuestra emisora desde el año pasado se vincula con la temática que nos comparte la UNESCO, y para este año el lema que nos presentan es Nuevo Mundo, Nueva Radio, y por ello tenemos a un gran invitado desde la ciudad de Manizales, John Jairo Herrera, con quien compartiremos una agradable charla. John Jairo es comunicador social y periodista, especialista en comunicación organizacional y magíster en comunicación digital. Es fundador de UMFM de la Universidad de Manizales, profesor, y actualmente también es vicepresidente de la región occidente de la RRUC, que es la Red de Radio Universitaria de Colombia. John Jairo, bienvenido y un placer que estés con nosotros en Onda Digital. Hermano, muchas gracias por la invitación y pues muy complacido de poderlos acompañar en este momento. Bueno, somos parte de esta gran región occidente de la Red de Radio Universitaria y bueno, pensé desde Onda Digital, bueno, ¿por qué no invitar a uno de estos compañeros para que hablemos desde nuestras perspectivas y desde nuestras áreas, que es específicamente la radio, del Día Mundial de la Radio, que se nos presenta cada 13 de febrero? Y la UNESCO nos trae unos 3 subtemas muy interesantes, que son la evolución, la innovación y la conexión. Y hablando de la evolución, pues la radio ha presentado una evolución muy drástica dentro de sus casi 110 años, si no estoy mal. En la Universidad de Manizales, John Jairo, ¿cómo ha sido esa evolución desde que ustedes empezaron y cómo ha transformado la vida universitaria y también local en la región? A ver, Germán, yo creo que pues, en lo particular, yo nací con la radio, pero uno por familia, y un tío tenía una estación en AM pequeña, digámoslo rural, y pues esa magia se vivió desde allí, esa fue la inquietud. Luego llego a la Universidad de Manizales a estudiar, y pues incluso desde el colegio ya venía haciendo ejercicios, como muchos que en el colegio nos gustan los medios y empezamos a participar en el periódico, y luego por ahí empezamos a colocar parlantes y hacíamos los primeros ejercicios. Y cuando ya estuve en la universidad empiezo a que bueno, la Facultad de Comunicación Social en su tiempo se llamaba así, y tenían el antojo de tener un medio, pero la universidad no lo tenía, y empezamos a estudiar la norma y buscar posibilidades para tener una estación. La norma en ese momento no lo permitía, entonces hacemos un convenio con la Gobernación de Caldas y montamos la emisora de la Gobernación de Caldas, pero operada desde la universidad, y ahí empieza como el primer paso de lo que fue nuestra radio universitaria. Posteriormente hay cambio de gobierno y la Gobernación decide que se sigue emitiendo desde la sede de la Gobernación, y era lo pertinente, lo lógico. Y eso nos obliga a pensar ya en otra alternativa. No teníamos la licencia y ya estaban empezando a gestarse las primeras ideas de transmisión por streaming. Y se hace esa alianza con la Facultad de Ingeniería y pues empezamos a explorar radio por demanda. Y
bueno, esos fueron unos inicios interesantes. Todo ha sido como esa exploración, un poco desde lo técnico y paralelamente algo de la producción. Montamos entonces la emisora por streaming y por varios años la emisora siguió funcionando desde este canal. No tenía muchas conexiones, pero hacía presencia y a los estudiantes los motivábamos a que miraran sus programas. Entonces se constituyó allí una parrilla en la cual los chicos empezaban a hacer sus producciones, algunos colectivos de radio. Y bueno, en ese mismo periodo cambia la norma de radio y ya se permite que las universidades privadas puedan tener una licencia o optar a operar una emisora de interés público educativa universitaria, que incluso fue una gestión de la red de radio universitaria para que no fuera exclusividad de las entidades del Estado o las entidades públicas, sino que también pues, las entidades privadas pudieran prestar ese servicio. Allí nace entonces, en su momento, UM Radio, que posteriormente, UM Radio, sí. Claro, cambia a UM-FM, y todo el proceso ha sido de cómo hacer una radio universitaria cuando no hay un concepto muy claro y cuando los modelos desde el operativo son diferentes. En la red de radio universitaria tenemos emisoras con licencia comercial, comunitaria, interés público, pero la parrilla, la programación como tal, se enfoca a lo universitario. Y pues, ¿de dónde nos surtimos? ¿O cuál es la lógica? ¿Cuál es el objetivo entonces de la radio universitaria? En principio decimos que es una radio para la difusión de la ciencia y la tecnología. Antes se hablaba de que la radio universitaria era la radio culta, la radio del conocimiento, una radio demasiado formal. Pero sí, tú lo has dicho, no solo cultural, veíamos la radio universitaria como solo cultural. Claro, y pues finalmente vemos que lo cultural es todo. Y sí. La cultura se manifiesta en todas partes y la radio en sí misma es un fenómeno cultural. Entonces, vamos a mirar otras posibilidades, claro, y tenemos también que entrar a un mercado y para poder sobrevivir, pues tendremos que también ajustarnos a las estrategias de las demás radios para hacer presencia, porque no podemos hacer una radio como pregonó en su momento Álvaro Castillo, y no estoy mal, de la HJCK, la radio para la inmensa minoría, que era algo muy bonito y que además ellos también se tuvieron que transformar y hace parte de eso. Y entonces dijimos, bueno, hay que llegar a la gente, a un público, y ese público pues no es exclusivamente el universitario, también tenemos que llegar a los padres porque ellos son los que tienen también la influencia sobre los hijos. Y si hablamos de mercado, pues bueno, una radio universitaria, la universidad tiene que garantizar los recursos para sobrevivir, y quienes pagan en la universidad, pues bueno, son las matrículas. Entonces, son las matrículas, así es, total. Entonces, en dos sentidos, tenemos cómo financiarnos, pero a la vez tenemos que llegar a los padres, que son quienes toman muchas decisiones, obviamente pues son los que toman las decisiones en sus hogares, y a ellos había que llegar. Sí. Tenemos entonces un estilo musical que llegara a los padres. Hoy los padres son de la generación de los 70s, 80s, 90s, entonces musicalmente nos fuimos como por ese lado, pero también creando unas franjas que pues cumplan con los propósitos de esta radio que es educativa, y allí entran entonces los investigadores a compartir sus trabajos, y entran también algo muy curioso, cuando empieza UMFM hay una cantidad de colectivos en la ciudad que quieren hacer radio, entonces llega a los estudiantes, pero tiene mucho más impacto en la misma comunidad, y eso fue algo muy bonito porque genera procesos de apropiación, y eso es lo que se pretende también, que la gente llegue a la universidad. Esa parte de la apropiación es muy interesante porque ahí es donde nosotros como universidades y radios universitarias estamos generando ese conocimiento. Y yo creo que eso es otra parte que ya se separa de la parte cultural, y es esa generación de conocimiento para no una minoría, sino para todo el mundo, ¿no es cierto? Claro que sí. Y cuando hablamos entonces de evolución, son los diferentes momentos, porque la radio, más que evolucionar en su estructura, en su forma de ser, se mantiene. Lo que cambia es el escenario donde está. Hoy
pues aunque estamos en el AM y el FM todavía, hay una migración y algunos países han hecho el apagón analógico y nos estamos migrando hacia las plataformas. Y una de las maneras de llegar es como en este momento a través del podcast. Entonces esa transformación, más que una evolución, es una transformación en la cual técnicamente la producción se mantiene, pero hay un nuevo complemento, digámoslo así, que es el texto, es la participación, el prosumidor. Ya el oyente pasa a ser un usuario que además de escuchar, también empieza a producir. O tira para producir. Y eso es lo más interesante, cuando esa radio llega directamente al usuario y él empieza a complementar, a decir más de lo que hay allí. Entonces es mucho más continuo. Ya no es una radio en doble vía, ¿no? Hay más. Hay mucho más. Se ramifica. Totalmente. Y en términos de innovación, pues es precisamente el aprovechar las herramientas tecnológicas que facilitan ese contacto con los usuarios. Y en términos de conexión, pues es esa forma como todos estamos ya conectados a través de la red, a través de internet, y pues también hay otras formas de escucha. Ya no es el oyente pasivo, ya es un oyente que lleva en su dispositivo la radio. Es también la posibilidad de escuchar en el momento que quiera aquello que prefiera. Entonces esas dinámicas de la radio en vivo se mantienen para cosas muy inmediatas, las noticias y demás, pero en términos de contenido ya no sucede lo de antes, que me perdí el programa y bueno, ya. Ya programar la franja y decir, bueno, el programa se emite a las 12 del día o a las 10 de la mañana, ya empieza a limitar mucho a nuestra audiencia y especialmente a nuestro tipo de audiencia, porque ellos, estamos hablando de estos jóvenes universitarios a los cuales nosotros nos debemos, pues ellos empiezan ya a migrar a unos contenidos que los quieren tener en cualquier momento, en cualquier lugar, y para poderlos consumir. Ellos no se ciñen a un horario. No, ahorita lo que prima es la estrategia de cómo entregar ese contenido y hacer que el usuario se mantenga conectado a él y que lo siga, que esté allí pendiente. Que lo siga, sí. Además, cuando empieza a opinar, lo hace viral o lo hace atractivo. Entonces, esos nuevos elementos son los que hacen parte de la evolución o de la transformación que tiene la radio. Y es que, como cualquier producto y cualquier servicio que fluye por la red, depende mucho también de las opiniones de los demás usuarios, cuántas estrellas tiene, cuántos likes, y eso lo hace mucho más atractivo si vale la pena escucharlo o no. Aquí hay una parte muy interesante en el subtema que nos comparte la UNESCO y es de lo que estamos hablando, la innovación. Entonces dice, el mundo cambia, la radio se adapta e innova. Abro comillas, la radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Mientras que la radio de ayer era simplemente un transistor en nuestras mesas de cocina, hoy en día la radio nos sigue en cada uno de nuestros viajes, gracias a los teléfonos inteligentes. El progreso tecnológico y la digitalización han hecho posible que la radio se adapte a nuestros nuevos comportamientos y estilos de vida. Cierro comillas. Ahí hay un resumen de lo que acabas de expresar, John. Claro que sí. Y los dispositivos pues también se hacen más asequibles. Los vehículos, que es donde tenemos una gran audiencia, pues se están adaptando las pantallas. Ya muy pronto seguramente tendremos red abierta y podremos sintonizar aprovechando como las ondas hertzianas, con la posibilidad no solamente de escuchar lo local, sino ya es global. Y es posible en este momento. Yo conecto mi dispositivo a través de Bluetooth y si tengo un plan de datos, pues puedo escuchar emisoras de todo el mundo, e incluso también ahorita la Next Radio, que es la combinación entre lo análogo y lo digital, donde usted tiene una señal en AM o FM y en el momento en que se pierde la señal inmediatamente conecta también al dispositivo y continúa con esa misma señal sin perder la posibilidad, que antes solamente era posible cuando se transmitía a través de satélite, la Real Radio Digital, que es la que llega desde el satélite. Desde satélite. La forma de transmisión es diferente, pues realmente se mantenía la señal.
la radio en Internet, la ciberradio, que es la radio a través de la conexión vía Internet, es una retransmisión que se hace a través de datos. Ya llegará a la 5G y será mucho más eficiente. Y entonces allí lo que sucede es que se amplía también esa gama de posibilidades, y los operadores, hay uno de tantos que tiene una aplicación en la cual ya es posible escuchar estaciones de radio sin consumo de datos, y eso lo hace todavía mucho más eficiente, y la posibilidad de acceder a ella. Obviamente está en prueba y es una cadena radial comercial la que está allí con todas sus estaciones, pero da esa posibilidad que para muchos tal vez no es tan asequible. No todos tienen la posibilidad de tener datos o solamente acceden cuando hay una red abierta de wifi. Entonces, sí, esta de posibilidad de tener radio sin consumo de datos, pues eso es muy importante, muy interesante, porque hace que la gente tenga mucho más acceso. Y yo creo que para allá vamos, y yo creo que ese va a ser el boom especialmente de las emisoras virtuales que se puedan dar sin este consumo de datos. Y yo creo que ahí sí tendría un gran impulso y una fuerte aceptación de todo el público. Bueno, eso en términos tecnológicos, pero sí, si antes teníamos que pelear por una licencia, por un canal, hoy hay que pelear es por los contenidos. Por los contenidos. Entonces es ese menú. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a los usuarios y cómo vamos a hacer para que ellos interactúen y para que se conecten constantemente con eso que hay allí y lo complementen además? Entonces el reto está en qué estamos produciendo, qué le vamos a ofrecer a nuestros usuarios. Hoy netamente hablamos de contenidos, ¿no es cierto, John? Sí, señor. Hay un tercer subtema que es la conexión. El mundo cambia, la radio se conecta, y es cómo los servicios de la radio sirven para nuestra sociedad en todos los ámbitos, en los desastres naturales, las crisis socioeconómicas, las epidemias, las pandemias. Entonces esa conexión que nosotros tenemos por medio de la radio creo que es mucho más eficiente que otros medios. Hoy tenemos un reto adicional, y es cuando fluye tanta noticia falsa. Los productores de radio, sí, los curadores de tanta información que fluye, y a través de la radio podemos tener las voces que pueden aclarar toda esa especulación que hay allí. Y hay muchas compañías incluso que están aprovechando el podcast para muchas utilidades en términos de turismo, economía, de salud, como lo mencionabas. Hay una EPS que tiene una serie podcast y allí informa muchísimo. Hay otras sobre series infantiles. Es decir, el menú de posibilidades es grandísimo, y ya tenemos, grandísimo. No tuviéramos más tiempo o tiempo siquiera para escuchar un podcast. La oferta se ha ampliado enormemente. Es impresionante la cantidad de temas que encuentras en las series podcast. Empresas produciendo sus series podcast específicas para su público específico. No sé, es un mar de opciones ya lo que encontramos a nivel digital en estas plataformas de consumo masivo. Claro que sí. Entonces, las posibilidades están abiertas, y lo que primará ahora es la creatividad, el juicio con que hagamos, sin abandonar la producción radial en su esencia, desde los diferentes géneros y formatos, y es explotar todo esto y llevarlo a estos nuevos escenarios. Hoy en día somos una radio diferente a lo que éramos hace un año, John. Podríamos decir que una radio con nuevas posibilidades. No creería que somos una nueva radio. Se mantiene la FM, la AM y los hábitos, porque también en los medios es crear hábitos de escucha. Pero ya tenemos esa posibilidad que mencionábamos antes, que si me perdí un programa, pues accedo simplemente al canal y lo descargo o lo pongo en streaming y lo puedo escuchar en cualquier momento, pausarlo, escuchar una parte y luego escuchar otra. Son nuevas formas también de escucha, pero se mantienen las tradicionales, por lo menos en nuestro país, y poco a poco pues irán cambiando y todos nos volcaremos a las plataformas.
Así es, todos creo que nos vamos volcando hacia esas plataformas digitales que nos ofrecen tantos contenidos. Bueno, creo que esto era un pequeño especial que les traíamos a ustedes hablando sobre el Día Mundial de la Radio. ¿Qué representa para ti especialmente, John Jairo, este día? Pues representa lo que llevamos en la sangre, la radio. Así es. Importante porque es nuestra vida, la radio es pasión, como lo recordó desde hace mucho tiempo José Ignacio López Vigil, que tiene su libro Manual Urgente para radialistas apasionadas y apasionadas, porque la radio es eso, es una pasión que se vive y lo hacemos muchas veces no tanto por la profesión o porque estudiamos, sino porque realmente lo sentimos. Y eso es lo maravilloso. Ojalá se mantenga siempre la magia de la radio, la magia que generan los sonidos, porque con la radio nosotros creamos las imágenes. Hoy se complementa un poco cuando se hace una radio con complemento en video, y el video a veces es simplemente una cámara subjetiva y se pierde inclusive la magia de las voces, de esas voces hermosas que teníamos antes, y que cuando veíamos al locutor, uy, esa es la voz, bueno, me pasó en la particular. Esa es la voz. Pero te hablaba ahí. Bueno, pero eso es eso era emocionante y pues muy, como te digo, muy anecdótico uno encontrar o conocer esa persona sin verla. Exactamente, entonces eso es de pronto lo que se podría perder, y creo que lo que debemos tratar de mantener es eso, la magia de la radio que se genera a través del uso de los sonidos, la música, los efectos. Y eso es algo que llena muchísimo y que hace que el oyente se mantenga cautivo. En la televisión o en el video yo tengo que sentarme y estar allí al frente, pendiente, mientras el sonido llega en cualquier momento y llega a los oídos. Por aquí entra y es donde está íntimamente ligado, y eso es la magia precisamente de la radio. Antes de despedirnos, los dejamos con algunos mensajes de miembros de nuestra comunidad universitaria donde nos cuentan qué piensan sobre el lema de la UNESCO sobre el Día Mundial de la Radio, que dice Nuevo Mundo, Nueva Radio. La nueva radio es una esperanza para muchos, es permanencia en el tiempo, es una compañía permanente, es adaptabilidad. El último año ha quedado muy claro esto. La radio es un medio que para muchos hace mucho tiempo debió haber desaparecido y por el contrario hoy toma más fuerza. Yo creo que la nueva radio es una ventana al mundo que nunca desaparecerá. Nuevo mundo, nueva radio. Feliz Día Mundial de la Radio. Sin duda alguna, la radio ha experimentado a lo largo de su historia diferentes adaptaciones en su formación, y gracias a su constante evolución, la nueva radio viene más que nunca con grandes expectativas para la democratización de contenidos a través de Internet. De esta manera será posible reinventar ideas y adaptarnos a la cultura de la red, que como sabemos tiene diversidad de temas donde la radio puede seguir formando e informando a miles de personas por medio de plataformas de streaming y podcast. Ahora todos somos partícipes de un contenido donde cada uno tiene una forma única de contar una historia. Nuevo mundo, nueva radio. La radio es mágica, siempre lo he creído así. Nos permite soñar y su magia le ha permitido adaptarse al ritmo de las transformaciones de la sociedad, de la tecnología y de las nuevas necesidades de los oyentes. Es accesible en cualquier lugar y en cualquier momento. La radio llega a una amplia audiencia. En ella todas las voces pueden ser expresadas, representadas y escuchadas, por lo que la radio sigue siendo el medio más consumido en todo el mundo hoy en día. La radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Mientras que la radio de ayer era simplemente un transistor, hoy en día la radio nos sigue en cada uno de nuestros viajes gracias a los teléfonos inteligentes. Está en nuestros computadores solo con hacer clic en el Internet. El progreso tecnológico y la digitalización han hecho posible que la radio se adapte a nuestros nuevos comportamientos y estilos de vida. La radio hoy no solo la hacen los productores radiales, el oyente es más participativo y genera contenido desde cualquier espacio, y en especial en las redes sociales, de las cuales la radio se ha valido para permanecer y hacer esa conexión mágica con los oyentes. Hoy celebramos juntos el nuevo mundo, la nueva radio. Yo pienso que la radio tiene una ventaja muy grande ahora, a diferencia de otros momentos, y es la posibilidad de poder consumir los contenidos
sonoros en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier dispositivo. Lo digo porque básicamente la radio siempre ha sido un medio de directo, entonces su consumo estaba ceñido específicamente a una programación determinada en la cual uno debía estar atento para poder acceder a lo que quería escuchar. Entonces en este momento, cuando hay tanto podcast, cuando hay tanto contenido sonoro de libre disposición y de libre consumo, siento que la radio ha llenado ese vacío en el cual, para los que el tiempo es tan preciso y no tenían la posibilidad de conectarse a escuchar lo que querían, ya van a encontrar múltiples oportunidades para poder consumir el contenido que necesitan. Entonces, en buena hora por la radio, con todo este desarrollo digital. Entonces, nuevo mundo, nueva radio. La radio para mí es tener la posibilidad de acceder a los lugares más remotos del mundo, ya que ahora se hace satelitalmente. En los últimos años se ha visto un crecimiento en el consumo cultural y esto es posible gracias a la tecnología digital, porque nos permite un diálogo social y artístico mucho más amplio. Nuevo mundo, nueva radio. Feliz Día Mundial de la Radio. La nueva radio es aquella que pasó de la radio lineal a la radio sincrónica, de la radio en directo a la radio grabada, de los grandes estudios al estudio casero, de las grandes audiencias a la audiencia individual. La nueva radio no sucumbe a la evolución, se prepara día a día para los retos audiovisuales, con presencia en todas las formas comunicativas posibles, individuales o grupales, e incluso globales. La nueva radio está en forma. Nuevo mundo, nueva radio. Feliz Día Mundial de la Radio. La nueva radio es el mejor provecho obtenido de las facilidades que hoy nos permiten los dispositivos móviles y el cada vez más común acceso a plataformas de streaming. Esta salida del ecosistema tradicional implica una mayor expansión y diversificación ante un amplio público al que ahora logra llegar. Público el cual no solo funge como oyente, sino sobre todo como creador activo dentro de este mundo. Es entonces como se gesta gran cercanía entre quien habla y quien escucha, dando cabida a una mayor intimidad en el proceso comunicativo. Nuevo mundo, nueva radio. Feliz Día Mundial de la Radio. La nueva radio viaja con el viento. Su frecuencia se expande en el mundo digital y penetra nuestros oídos con su magia hecha una melodía. Un susurro que llega como la caída de las hojas de un árbol, sutil y sugerente con sus sonidos para acompañarnos. Un árbol acústico que abraza el silencio. Nuevo mundo, nueva radio. Feliz Día Mundial de la Radio. Bueno, a nuestros compañeros muchas gracias por sus aportes y bueno, John Jairo, para despedirnos, muchas gracias por este espacio que nos ha regalado en Onda Digital U en la ciudad de Medellín. Es un placer para nosotros tenerte como compañero y vicepresidente de la región occidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Para mí también un placer haber compartido este momento y definitivamente cuando hablamos de radio, la pasión siempre va a estar allí. Muchas gracias, Germán, y muchos éxitos. Felicitaciones en este Día Mundial de la Radio. A ti también un feliz Día Mundial de la Radio y para todos ustedes muchas gracias por atender esta cita hoy 13 de febrero en el Día Mundial de la Radio. Esperamos sigan conectados con todos nuestros contenidos y recuerde que estamos en Instagram como @OndaDigitalU, en Facebook y en Twitter. Un abrazo para todos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.